Buenas tardes, volvemos un año después en Seamos Francos. Lo primero, agradecer a todos los oyentes que nos han estado preguntando durante este año sabático, que no ha sido tal, pero bueno, vamos a llamarle así, ¿por qué no estábamos en antena? Pues no estábamos nada más que porque Álvaro Romero no podía estar, no por otras cosas que a veces se han dicho en redes, que si Javier o yo habíamos discutido, nada de eso. Pues nada, vamos a empezar la temporada con un programa que para mí es como una especie de examen, ¿no? Estoy aquí con dos grandes comunicadores, el director de Radio Ya, Javier García Isaac. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Álvaro. Mil gracias por invitarme a tu programa. Al estreno. Al estreno. Y no precisa presentación, también estamos aquí con Fernando Paz, que al que vemos todos los días en su nuevo programa diario, ¿no? Porque antes no era diario, ¿no? Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Lo primero, sí es un programa diario, el de la inmensa minoría, que hacía antes, de Tiempos Modernos, era de lunes a jueves. De lunes a jueves. ¿Qué tal con ese nuevo programa? Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar, como suele decirse. Bueno, pues... Yo, si me permite, es un programa que nos tiene muy enganchados a todos, a esa inmensa minoría que no da, no da la guerra o no da la batalla, yo creo que sí que lo damos, pero sí que es un programa para entendidos, me atrevería a decir, ¿no? Sí, es un programa en una clave muy clara, es decir, es un programa que se podría definir como en pie de guerra. Bueno, estamos en unas circunstancias determinadas que son las que son, y el desafío que tenemos por delante, pues es quizá no sé decir el mayor de la historia contemporánea, pero probablemente, y hay que tomar partido, sencillamente. Hay que tomar partido. Bueno, nada más antes de empezar, decir a los oyentes que hemos creado, después de 2 años, las redes sociales del propio programa. En Twitter estamos como @seamosfrancosya. Ya está, @seamosfrancosya. Mejor nombre imposible. Y luego tenemos el canal de YouTube, Seamos Francos, en YouTube, que a partir de ahora vamos a colgar todos los programas que hagamos en estas dos redes. Vale, bueno, pues vamos a empezar el primer programa, a ver qué tal se nos da. Este programa siempre ha sido un programa de entrevistas medianamente históricas, pero las circunstancias nos hacen, después de la vuelta, tener que hablar un poquito de actualidad. La actualidad, como ha dicho Fernando en su presentación del programa, es que estamos en un momento clave de cambios brutales con esto del coronavirus o el virus de la corona, como le llaman algunos. Yo no soy negacionista, yo me cuestiono la importancia del virus. Javier, Fernando, ¿vosotros cómo lo consideráis? Bueno, negacionista será Cristina Almeida, negacionista era Risto Mejide, negacionista eran aquellos que decían que había que ir al 8, a la manifestación del 8 de marzo porque nos iba la vida en ello. Es decir, yo creo que otra cosa es la importancia que tenga. Esto es como negar la gripe. ¿Existe la gripe? Yo creo que la gripe existe. Otra cosa es que la gripe paralice un país o paralice el mundo, ¿no? Bueno, pues esa es la línea en la que yo estoy. Yo cuestiono muchas medidas como ponerte un bozal al aire libre. Eso incluso los expertos te dicen que los bozales, entre comillas, los bozales, las mascarillas, pues son para los asmáticos, a lo mejor cuando entran en un quirófano, los médicos, en un hospital, pero cuestionarte que está a 2 metros de distancia de un tío y luego no ponerte la mascarilla, o obligarte a ponerte la mascarilla para salir a la calle. Yo creo que hay una serie de medidas, todo se está haciendo rematadamente mal. Insisto, si hay que hablar de negacionistas son aquellos que animaban a ir al 8 de marzo. Existe el sarampión, existe la lepra, el tifus, pues bueno, unas con más virulencia y otras con menos. Existe el coronavirus, yo creo que sí, pero de ahí a paralizar el mundo y tal, pues creo que todo esto está sirviendo de excusa, y España, concretamente España, es un gran laboratorio, un gran experimento social, ¿no? Sí. Fernando. Bueno, yo empiezo por negar el empleo del término negacionista. Es que, es una trampa, es un truco, y de lo que se trata en definitiva es de justificar que no se permita el disenso a las posturas pues que rechazan las explicaciones oficiales, sencillamente que se caen por todas partes, hacen agua por todas partes, ¿no? Negacionista es uno de esos términos inventados desde determinados supuestos ideológicos del sistema, que hacen las veces pues que en su época hizo
el fascismo, cuando se convirtió en epíteto en lugar de en algo descriptivo de una realidad ideológica, o más recientemente homofobia, xenofobia y toda esa basura pseudoidiomática que inventan los voceros del régimen y los voceros del sistema. Eso es lo que está sucediendo, y negacionista es uno de esos términos que lo que pretende sobre todo es impedir todo debate. Es decir, a alguien se le pone la etiqueta de negacionista y pasa a convertirse inmediatamente en objeto de la burla y de la mofa. No se puede debatir con él. Lo único que hay que hacer es debatir, en todo caso, acerca de él, ¿no? Para, como digo, convertirle en un objeto ridículo y deshumanizarlo, que es lo que se está haciendo con un sector de la población muy importante. Que un 30% de la población española se niegue en este momento, y es un porcentaje muy bajo en comparación con otros países, por ejemplo, a ponerse la vacuna, y que sean tachados de negacionistas, es una cosa tan repugnante, y sobre todo llevado a cabo por parte de esa casta mediática al servicio de sus amos, que lo que está haciendo es reducir ese 30% de la población, como digo, una situación ridícula. Por supuesto que existe el coronavirus. Otra cosa es la manipulación que se está haciendo del COVID-19 para conseguir determinados tipos o determinados fines de tipo ideológico, político, social y cultural. El propio presidente de gobierno, permítame que le llame así, pero desgraciadamente es su cargo, el propio presidente de gobierno dijo que esta situación nos estaba permitiendo implementar medidas para acelerar una situación que probablemente de otra manera hubiera llegado, pero que lo estaba facilitando. Y a las pruebas me remito y a sus palabras me remito. Bueno, es brutal, es fíjate, brutal, bueno, es que lo que está pasando es algo, por eso quizás la oportunidad de que seamos francos se incorpore en este momento de nuevo a la partida de la realidad. Lo que dice Fernando es muy cierto, y además la palabra negacionista sabemos todas las connotaciones que trae, porque sabemos por qué dicen este tipo de a nadie escapa, que se niega el campo de exterminio, que si tal, que si no sé cuánto. Es decir, está todo muy bien pensado, porque el lenguaje es otra de las herramientas más, ¿no? Una herramienta más al servicio de este globalismo, porque en el fondo, si uno piensa, todo esto forma parte de ese globalismo, medidas comunes, un gobierno supranacional que estaría formado por la OMS, es decir, medidas que todos los países deben tomar si no se quieren ver excluidos, unas con mayor virulencia, otras con menos, la llegada de una vacuna en tiempo récord, en menos de un año, que no se sabe muy bien en qué consiste, quién la fabrica, da la sensación de que los mismos que han generado el problema nos van a vender la solución. Es decir, una vacuna, Javier, que el que no se la ponga va a tener claros problemas sociales y de convivencia. Bueno, es que vamos a llevar una cartilla donde usted está vacunado o no, con lo cual aquellos que hablan de negacionismo, igual el paralelismo es con otra cuestión. Algunos van a ser señalados, otros no. Esos que estén señalados pues van a ser apartados de la sociedad. Igual, si no tienes esa cartilla de vacunación, no puedes optar a determinados puestos de trabajo. Es decir, bueno, aquí es que si entramos en el lenguaje, y además aludiendo a la histórica a la que no te referías al respecto del negacionismo, yo más bien hablaría de los colaboracionistas. Eso es. O sea, aquí lo que es una serie de señores que están vendidos directamente al poder globalista. La vacuna se nos está ofertando ya en este momento como una vacuna fabricada. Se habla de noviembre, Salvador ya ha hablado de diciembre para vacunar a la población. Si la vacuna no venía de antes y teóricamente y técnicamente hablando no podía, puesto que tenemos noticia de la existencia de este bicho a partir del mes de enero, por tanto no podía estar siendo investigada antes, ¿verdad? No podía. Por tanto, tenemos que la vacuna se ha producido en aproximadamente, la investigación habrá tardado pues unos 6 meses, 7 meses, todo lo más. Verdaderamente es un récord. Las vacunas tardan entre 5 y 10 años en completar el proceso, porque tienen, claro, una serie de contraindicaciones y porque luego hay que ver cuál es el efecto que tienen los sujetos a los que se aplica. Primero se experimentan animales, en fin, se lleva un determinado proceso que más o menos todo el mundo conoce. ¿Cómo será esta vacuna? Y solamente hago esta reflexión, ¿no? Yo no la enjuicio, no digo ni que sea ni buena ni mala, porque además, primero, no tengo los instrumentos para enjuiciarla, ni tengo el conocimiento científico, pero lo que sí tengo es sentido común. Y cuando las farmacéuticas están pidiendo a los gobiernos de forma sistemática que les exima de toda responsabilidad en las consecuencias por la vacunación de lo que ellos están produciendo, indudablemente a mí se me ponen los pelos de punta, no sé a ustedes, queridos radioyentes, me figuro que también. Yo, por lo tanto, no voy a acceder mansamente a ser vacunado
salvo que se me explique de una manera exhaustiva y que no quede absolutamente ninguna duda acerca de lo que ahí se está inyectando y de las consecuencias. Me temo que en una vacuna, que lo que se ha tardado en producir sea eso, un puñado de meses, cuando llevamos 40 largos años, por ejemplo, para la del SIDA, y todavía no se ha conseguido, por no entrar en otras más procelosas aguas, pues yo, ¿qué quiere que les diga? Francamente, me muestro algo más que escéptico. No sé si negacionista o no, eso ya se lo dejo a lo peor de la profesión, que lo califique como que abunda y que lo califique como quiera, pero desde luego escéptico soy absolutamente. Pero puede ser que la vacuna, Fernando, es que eres muy mal pensado, puede ser que la vacuna, efectivamente, como tú has dejado entrever, esté completamente estudiada hace mucho tiempo, ¿no? Tampoco va a ser tan grave, tan peligrosa ponérsela. Quiero decir que esto, lo que tú has dejado ahí entrever, a mí me ha puesto los pelos de punta el hecho de que una vacuna salga en un año, cuando se está tardando muchos años más en sacar una vacuna. Lo que está claro que esto es una cosa que estaba preparada. Yo el otro día le comentaba a Fernando en una conversación, y no tengo ninguna vergüenza en reconocerlo, que yo no había leído el 1984 de Orwell, y me lo he leído en este confinamiento, que la verdad es que he leído más que ya leo. Es un paralelismo brutal, Para el que no lo haya leído, es un paralelismo brutal. Es una mezcla, sí, tiene mucho de Orwell, pero es una mezcla entre Orwell y Aldous Huxley, y El mundo feliz. Sí. Es decir, la base fundamental aunque lógicamente sí, por ejemplo, en la trituración del pasado, en los perfiles más, digamos, más... El Ministerio de la Verdad, ¿no? Sí, también, sí, en ese tipo de cosas sí, pero yo lo veo incluso más cerca del mundo feliz. Es decir, porque la gente tiene conciencia, la gente cree que vivimos en el mejor de los mundos, que el gobierno no podía hacer otra cosa, que la pandemia nos ha cogido sin que tuviéramos conocimiento, que nadie avisó. Todas estas cosas la gente se lo cree, porque ya no hay un órgano de propaganda, no hay un ministerio de propaganda, no hace falta. Hay empresas privadas y hay empresas públicas, convenientemente regadas con el dinero de todos, que se encargan de dar una única versión y que actúan exactamente todas del mismo. La versión. No. Entonces la gente, como decía Huxley, el totalitarismo del futuro no vendrá por parte de duros policías, que aunque sí hace falta también, pero es que no hará falta, porque han puesto en cada uno de nosotros, un policía que ya nos vigila y que a través del pensamiento y de lo políticamente correcto nos va pegando un pescozón cada vez que damos un paso en falso, decimos una palabra que no debemos y tal. Entonces, por eso Huxley lo que decía era que el totalitarismo del futuro estaría en manos de los directores de escuela, es decir, de medios de comunicación y de todo este tipo de gente, claro. Pero además todo esto regado con, ¿cómo diría yo? Regado con el nombre de libertad y democracia. Sí, es decir, bajo claro. El nombre de libertad y democracia nos hacen creer que vivimos en una época de libertad y democracia, y es mentira. Yo creo que estamos atravesando una época de mayor ausencia de libertad individual nunca antes conocido. Es decir, lo contrario de una democracia serían los consensos. En cambio aquí se buscan consensos donde no se puede entrar a discutir determinadas puntos de vista diferentes, no tampoco sin irnos mucho más lejos. No se puede discutir cuestiones, no se puede poner ni siquiera lo que estamos aquí hablando se puede cuestionar, ¿no? Porque esto pues te lleva a una muerte civil, a apartarte de la sociedad. No se trata de encarcelarte, que puede ser necesario también en un futuro. Lo que decía Fernando es ridiculizar a todo el que tal, y al final se consigue con eso del negacionismo que yo mismo he usado y efectivamente... y que usamos todos, porque llega un momento en que el término se impone y si no empleas ese término que es de uso común, la gente no te entiende. Claro, entonces estás obligado, lógicamente, a utilizarlo, a usarlo. Pero lo que ha dicho Javier es fundamental. Al final, la democracia es un régimen de contraste de opinión. En el último franquismo, en el tardofranquismo, se empleaba aquella expresión del sano contraste de pareceres. Es decir, es que se basaba en que, claro, tú piensas una cosa, yo pienso otra y tenemos derecho a expresarlo, y a que haya un debate en torno a eso, precisamente para que de ese debate teóricamente se haga la luz. Sabemos que muchas veces no es así, pero en fin, por lo menos es un medio para poder alcanzarlo. Pero están llamando democracia a algo que lo que busca no es el contraste de pareceres, sino que no haya pareceres, que haya una sola versión. La clave del asunto es conseguir el consenso, como ha dicho Javier, y el consenso es justamente lo contrario, es la anulación de todo contraste de pareceres, de tal manera que el que se sale de la opinión
impuesta, políticamente correcta, que decimos hoy, queda excluido del debate y es sistemáticamente, en cualesquiera temas, sistemáticamente ridiculizado. Me da igual que estemos hablando de cambio climático, me da igual que estemos hablando de matrimonio homosexual, me da igual que estemos hablando de inmigración, me da igual que estemos hablando del COVID-19, es igual. El que se salga de la versión que nos dan desde Televisión Española hasta La Sexta, sobre todo La Sexta, el que se salga de eso es sistemáticamente estigmatizado. Bueno, ¿y ahí qué podemos hacer los que para luchar contra los colaboracionistas? ¿Qué podemos hacer con nuestros pequeños medios? Vamos a ver, no es fácil. Yo creo que la batalla ideológica, la batalla cultural, que medios como este están dando, medios como programas como el que hace Fernando Paz son fundamentales, otros medios, otras cadenas de televisión o medios de comunicación que pueden ser más o menos pequeños o grandes, pero yo creo que la batalla intelectual, la batalla cultural es la que no tenemos que abandonar. Y yo creo que, claro, el problema aquí viene cuando efectivamente llegas a la muerte civil. Tú tienes que vivir día a día. Claro, cuando los que podían simpatizar contigo se vuelven cobardes y te dejan solo, claro, al final consiguen lo que desean, que es el efecto contrario, y es que tú te dejes arrastrar por la corriente, porque es lo fácil. Tú piensas, tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que sacar tal. Oye, ¿para qué me complico yo la vida si cuando hablo los demás me llaman en privado, pero nunca en público se posicionan a favor mío? Entonces, claro, eso te va generando no una depresión, pero sí un bajón, ¿no? Un bajón. Y yo creo que donde no tenemos que caer es en ese bajón, porque precisamente lo que tenemos que intentar es que cada vez estas posturas o cuestiones como, o esto el debate, que por supuesto que la gente puede discrepar, yo discrepo con Fernando o contigo, y eso no es, pero no venirnos abajo y que la gente sea valiente y que cada vez diga lo que piensa en privado en voz alta. Eso es fundamental. Si no nos atrevemos a dar ese paso, pues acabaremos colaborando con ese consenso de aceptar como normales cuestiones que no lo son. Además, o sea, nos estás abocando a la muerte civil. No, al contrario, evitaremos la muerte civil si cada vez más voces se atreven a decir lo que estamos diciendo y a cuestionar esto. Por ejemplo, el fenómeno de Donald Trump, a uno le puede caer bien o mal, pero como le he oído a Fernando en alguna ocasión, es el último freno contra el globalismo. O es uno de esos frenos. Luego, si no sale él, vendrá otro. Bueno, pues hay que apoyar. Orbán en Hungría, en Polonia, lo que está pasando. Es decir, tenemos que apoyar eso y tener dejar de perder esa sensación de orfandad, porque esa sensación de orfandad es lo que te lleva a que a cada uno a nivel individual, no los que estamos en esta mesa, pues cada vez vaya que le sea más difícil mantener esta bandera o estos debates porque se lo comen. Bueno, si ve que hay mucha más gente que se anima a discrepar en público, pues a lo mejor habemos ganado algo. No es fácil, pero yo creo que es la única salida, ¿no? Están apretando mucho porque el globalismo sabe que se la juega. Sí, claro. O sea, en este momento, desde un punto de vista objetivo, al margen de las sensaciones que podamos tener cada uno por las circunstancias que atravesamos a nivel personal y colectivo, pero la situación es probablemente la menos mala, casi diríamos, en el último medio siglo. Es decir, tenemos que tener en cuenta en manos de quién está Rusia, en manos de quién está Estados Unidos, el hecho de que se ha dinamitado un proceso globalista como es el de la voracidad de la Unión Europea con el Brexit, ha aludido Javier a Hungría, a Polonia, las expectativas que hay en otros países europeos, hay mucha agitación en Alemania, ¿qué vamos a decir de Francia, de Italia? Los países principales de Europa no son en este momento o no están de una forma masiva como lo estaban sin contestación hasta hace unos años en ese proyecto globalista. Todo lo contrario. La situación es quizá la mejor desde el punto de vista objetivo. Mejor que nunca. Sí. El problema está en que eso ha hecho que los poderes globalistas aprieten mucho más y han encontrado mecanismos que tenían en reserva, digamos, y estoy pensando fundamentalmente en este caso en la OMS, claro, para pues eso, precisamente para ir a una cooptación del poder global. Hemos pensado, jamás se nos había ocurrido cómo podría imponerse un totalitarismo. Totalitarismo de verdad es un término del que se ha abusado muchísimo en los últimos años, ¿no? Totalitarismo es lo que es, no es cualquier poder más o menos autoritario, no, eso no es totalitarismo. Pero esto sí es totalitarismo, realmente el globalismo lo es. Y están utilizando unos medios de coerción que no podíamos ni imaginar, y el principal de ellos es el de la salud,
a través de la OMS, a través del control de la salud, a través de la amenaza de la salud, están aterrorizando a poblaciones no enteras, porque eso está teniendo también una contestación sorprendentemente alta, lógicamente en países con una cultura política más elevada que la española, en una mayor proporción. En España, desgraciadamente, pues por nuestra escasísima cultura política, nuestra mansedumbre secular, etcétera, pues, en fin, una mansedumbre que, no olvidemos, a veces se desata en embalses de cólera. Es decir, que eso a veces toma unos derroteros que no podíamos ni imaginar. Pero en todo caso es verdad que es una población muy pastueña en términos generales, y aún así un 30% de la población se muestra absolutamente escéptica al respecto de todo esto. Por tanto, de verdad que tengamos esperanza. Yo tengo la sensación de que hay una gran parte de población que no tiene, digamos, portavoces suficientes en los medios públicos que les estén representando. Yo estoy convencido de que cuando un español de infantería pone Antena 3, pone Telecinco, pone la 4, la 6, la 1 y las ve con enorme escepticismo, el problema es que no hay un gran altavoz mediático que represente a lo que puede ser una población en torno al 30 o 40% del total. Respecto a esto, además iba a pasar yo al tema de cómo ha sido la gestión desde el 14 de marzo aquí por parte de... Yo, si me permites una cosa, antes de avanzar, antes habéis hablado de la Sexta. Bueno, a mí me gustaría recordar que la Sexta y Antena 3 tienen los mismos dueños. Con lo cual, el mensaje que subyace detrás es el mismo en lo mundial. Es decir, uno dice es conservador, o liberal, los otros son más sociales o más socialdemócratas, los sociales no tienen ninguno, ni uno ni otro. Pero claro, ambos en lo importante, en cuestiones como esta, se ponen de acuerdo. Es decir, el mensaje a la hora de procurar que todos nos vacunemos, que todos llevemos bozales, lo dice Antena 3 y lo dice la Sexta. Con lo cual, que parezca que hay debate, que se generan opiniones diversas, cuando lo fundamental piensan lo mismo. Es decir, se ponen de acuerdo a la hora de repartirse el pastel. Eso es lo que iba yo a decir, pero pasaba al Congreso, porque es verdad que en la gestión de esta crisis ha habido mucha, vamos a llamarle crisis, gestión de crisis, es otra palabra otra frase que nos han hecho decir, inevitable. ¿Vale? Es inevitable. Entonces, en el Congreso ha habido sus peleas, pero al final el mensaje de todos era el mismo. No hay una disidencia real como la que estamos hablando aquí en todo el espectro del Congreso, ¿cierto o no? Bueno, yo creo que hay alguna disidencia. Otra cosa es que también queramos ya arañarlo más en profundidad. Efectivamente, a lo mejor cosas tan claras como las que estamos diciendo aquí no se han dicho. Pero yo creo que se ha abierto una grieta muy importante. Pero respecto a las soluciones, no al grano del problema. Sí, no al sí, grano ahí del problema. quizás tengas razón, ¿no? Que todos han acabado aceptando lo mismo, ¿no? Pero digo que hay algo de esperanza porque incluso en esas soluciones que se dan, eso también invita algo al optimismo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Pues eso también cambia algo. Yo sé que esto es muy difícil de explicar, porque cuando uno aplica esas soluciones, acaban también minimizando el otro problema. Sí. No sé si me... Perfectamente. Pero sí, efectivamente, sobre todo en otras cuestiones, en el Parlamento Español ha habido un consenso generalizado durante 40 años. Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo. En España hay 20 ministros de Sanidad, 20 de Educación, 20 de todo. Son los 17 autonómicos, el gobierno central, más el de Ceuta y Melilla. Son 20, a mí me salen 20. No se ponen de acuerdo ni cuándo hay que empezar las clases. Uno pone un día, otro pone otro. Los contenidos, ni cómo. Ahí no. ¿Sabes el único que se pone de acuerdo? En que el chiringuito hay que mantenerlo. Es decir, ninguno de estos 20 ministros pone en duda el modelo autonómico, que es uno de los cánceres. Entonces, no se ponen de acuerdo a la hora de cuándo los hijos tienen que empezar las clases, el contenido de la EBAU, la materia que tenemos que dar, el idioma que se tiene. No se ponen de acuerdo. Eso sí, jamás discuten sobre el modelo autonómico, que es por lo que ellos están ahí. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Parece que hay muchas diferencias cuando en el fondo en lo importante coinciden. Sí. O sea, vamos a ver, el político piensa en político. Esto es así. Sí. Y esto tenemos que interiorizarlo todos, y no importa en qué parte del espectro político estés. Es decir, tú piensas en función del beneficio político. Igual que el empresario está pensando en función del beneficio económico de su inversión. Esto es así. Y no es lo mismo cuando tú no tienes diputados, cuando tienes 5, cuando tienes 11 o cuando tienes 50. No es igual. No. Y entonces, cuando tú tienes algo que defender, cuando tú tienes un beneficio,
pues te vuelves más conservador, es decir, arriesgas menos. Sí, sí. Está claro. Y entonces no te quieres identificar con una causa que es difusa, que da lugar a, digamos, a interpretaciones grotescas que se están potenciando desde los grandes medios, que no hay ningún gran medio que defienda aquello que tú puedes, con la que tú puedas identificarte, claro, etcétera. Con lo cual, no te quieres quedar solo, aislado políticamente y dando una impresión, pues, de eso que se llama en las redes sociales magufos, ¿no? De la gente esta que cree en ovnis, de los tierraplanistas, de los antivacunas, y no quieres identificarte con eso porque te sitúas más allá de la frontera del friquismo, y eso políticamente, como es lógico, pues te mata. Entonces ninguna fuerza política se quiere identificar con eso. Quizá hay quien debería haberse identificado con una concepción más definida, digamos, de la libertad humana. No sé si de las libertades políticas en términos demoliberales y todo esto. No, estoy hablando de la libertad humana. Que estamos viendo, además, que inevitablemente al final interfiere con el ejercicio de los derechos. Aquí han pasado cosas tan graves sobre las que nadie ha dicho, prácticamente nadie ha protestado, cuando en el País Vasco y en Galicia se ha impedido votar a la gente con coronavirus. Y nadie ha protestado, y apenas más allá de alguna editorial cuestionándoselo, pero tampoco, en fin, atacándolo de una forma frontal, nadie ha dicho absolutamente nada. Se está erigiendo un dogma inatacable y, naturalmente, ninguna fuerza política quiere ni se atreve a atacarlo porque entiende que el desgaste sería mucho mayor que el beneficio, sencillamente. Y se piensa en político, como has dicho al principio, y punto. De todas formas, tampoco hay que confundir, lo ha apuntado Fernando, en muchas ocasiones, cuando tú, vamos a ver, pones en duda determinados dogmas, que son cuestionables o que hay que aceptar debate, también hay una parte de friquismo por parte de algunos que se suman a un carro que ya ven otras cuestiones, ¿no? Claro. Entonces, y eso perjudica más el mensaje todavía. Sí. Insisto, dentro de que los debates son abiertos. Javier, es que eso es devastador. Claro. Yo entiendo el temor de muchas fuerzas políticas a identificarse con unos tipos que salen hablando de la conjura luciferino-sionista, terraplanista. Entonces, entiendo, y hay mucha gente que se empeña en explicarlo en esos términos, en plantearlo en esos términos. Y esa es la gente que hace más daño. Y son personajes que sistemáticamente aparecen cuando hay alguna causa que merece ser defendida y que, lógicamente, desprestigian esa causa por completo. Aparecen porque los colaboracionistas usan a esos personajes. Evidentemente, son a los que sacan en televisión. No sacan a personajes razonables, sacan a personajes grotescos para hacer grotesca la causa que defienden, que al final es de lo que se trata. El mejor ataque es una mala defensa. Eso lo hemos tenido. Tú vas a defender un personaje. Mira, pero tú vas. Por cierto, felicidades por el programa que hiciste aquí en Radio Jazz sobre la historia del Barça. ¿Qué hicimos? Yo aporté poca cosa, porque yo soy muy del Madrid, yo seguía tu estela. Pero ha sido un programa que ha tenido mucho tirón, y que siguen en nuestros oyentes, en los podcasts de 40 años, historia de una época, en la historia del Fútbol Club Barcelona, lo que el Barça debe a Franco. Ayer en el Correo de España, ayer domingo, sacamos el podcast. Eso es. Es que estáis en todo, el Correo de España está en todo, por eso colaboramos. Bueno, pues eso, una mala defensa es el mejor ataque. Entonces, las televisiones, ¿a quién llevan la sexta? Pues no llevan a Fernando. Pues acaban cogiendo a uno que está por ahí, que acaba diciendo viva Franco, pero lo dice en unos términos que tenía que haber fusilado a todos, ¿no? Es que precisamente lo que estamos llegando es que fusilar a alguien. No sé si me entendéis. Entonces, claro, y con eso hay que tener cuidado. Pues vamos a ir avanzando con este septiembre y este otoño que se nos presenta. La moción de censura, ¿algún viso de prosperidad? No, yo creo que no hay ninguno. ¿Ha sido un canto al...? No, yo creo que es súper positivo. Muy necesario. Yo creo que va siendo hora de que Partido Popular y Ciudadanos, Ciudadanos ya se han decantado, aunque yo soy los que opina que Ciudadanos se mueve por boca del Partido Popular, si no hayan estas cuestiones. Si Inés Arrimadas va a decirle a Sánchez, sin ver los presupuestos, porque todo esto es muy cachondo, nadie ha visto los presupuestos. Oye, yo no apoyo los presupuestos, yo sé. Pues mire, si a mí me preguntan a Javier García Isaac con una sola, ¿se apoyan los presupuestos? No lo sé, pues no los he visto.
Es decir, oye, a lo mejor son unos presupuestos que fliparíamos, que reduce el gasto en comunidades autónomas, que aún se trata de concentrar o unificar determinadas competencias, es decir, igual nos sorprendería, entonces, posicionarte, pero claro, que Inés Arrimadas diga, sin ver nada, estoy dispuesto a apoyar lo que venga de Sánchez, y por ser su contrario, el partido de los Matacula, de Esquerra Republicana, no vamos a aprobar nada si lo apoya Ciudadanos. Entonces, yo creo que esto es un esperpento lo que estamos viendo. Independientemente, yo creo que la moción de censura tiene una finalidad muy clara, o es así como lo entiendo, esto lo tenían que contestar los que la han propuesto, y es, sobre todo, que el Partido Popular se retrate y sobre todo el ciudadano de a pie sepa dónde está cada uno. A día de hoy, si Sánchez es presidente, es gracias a Casado, punto. Porque Casado podría haber dicho, mire, usted primero pacta con los suyos, a ver si se llega a un acuerdo, porque claro, pactar con toda esta patrulla no es fácil. Entonces, si Casado, cuando digo el Casado me refiero también a Ciudadanos, porque insisto, Ciudadanos no hace nada si no lo aprueba el Partido Popular. O esa es lo que esto es todo es un circo para salvar el bipartidismo, y al final hoy nos repartimos esto entre nosotros. Otra cosa es que la jugada le salga bien, porque claro, el gobierno de España tiene unos tarados, el propio Sánchez, pero también tiene la otra parte, que son los comunistas de Podemos, que igual no tienen nada que perder y hacen una espantada, con lo cual todo se puede complicar, ¿no? Pero en este momento la moción de censura para mí es importante, sí, para que cada uno sepa dónde está cada cual. Pues cumple una serie de funciones. Por un lado, darle a Santiago Abascal un perfil de presidenciable, es decir, que hacerle creíble como líder de la oposición eventualmente. Porque el papel del señor Casado es, bueno, al parecer de muchos, entre desde luego los que me encuentro, es un papel lamentable. Y en consecuencia es un papel lamentable porque no tiene ninguna fijeza política, no ya ideológica, porque va absolutamente a rastra de los acontecimientos, porque tan pronto eleva a una persona como presidente de ella, como gira hacia un lado o al contrario, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy poco creíble en su posicionamiento ideológico, y además es muy evanescente como personaje, es decir, es un personaje de muy poco peso, verdaderamente, Pablo Casado, peso político, digo, ¿no? Y cumple esa función de reforzar el papel por contra y por contraposición de Santiago Abascal, con mucho más peso específico, con un personaje mucho más denso, con mucha más convicción, digamos, mucho más nítido en sus perfiles, por un lado. Por otra parte, el gran beneficiario de esta estrategia va a ser Vox, porque el movimiento del Partido Popular hacia el centro reformista deja un boquete bastante pronunciado, y se habla de que Vox puede llegar a heredar incluso 1 millón de votos de cara a unas elecciones próximas. Y yo estimo que es perfectamente posible, y si algunos otros acontecimientos se dieran cita, que también son posibles, pues incluso que esa cifra se incrementase sustancialmente. Bueno, y depende cuándo sean las elecciones, no es disparatado soñar con un sorpaso, digamos, de Vox al Partido Popular, tal y como van las cosas. Depende cómo le salga la maniobra al PP, que también hay que verlo. Si se ve digamos, la maniobra en su conjunto, lo que está pasando es que un PSOE, digamos que bastante radicalizado y con un menguante apoyo en las encuestas y una mayor identificación con los postulados ideológicos de Podemos, que a su vez está cayendo en las encuestas, es la única razón por la que el PSOE se mantiene. No porque mantenga su voto, de hecho está perdiendo voto propio con bastante fluidez, pero está cogiendo en cambio voto de Podemos. Entonces hay una percepción de que el Partido Socialista y que el gobierno de Sánchez, que tan pronto te pone una bandera española de 20 metros como se abraza con Esquerra Republicana, pues hay una sensación de que el centro izquierda lo ha perdido ya. Y entonces lo que habría, si se observa en conjunto lo que está pasando, puesto que aquí lo que hay, en resumen, es un trasvase de votos entre la izquierda, dentro de la izquierda, y un trasvase de votos dentro de la derecha, lo que estaría pasando es que la galaxia de lo que podemos llamar la derecha se estaría expandiendo y ocupando por la parte de Ciudadanos un espacio al centro izquierda. Está haciendo Ciudadanos, con su maniobra, está haciendo posible que gente del PSOE, votante tradicional del PSOE, vea en Ciudadanos un partido al que votar. Por eso va a apoyar los presupuestos, como dice Javier, sin verlos, no hace falta, con los ojos cerrados, yo te los apoyo. ¿Para qué? Pues porque sé que voy a recabar voto y me voy a poder poner la medalla de que no te los han aprobado Esquerra Republicana ni Bildu gracias a mí, que esto es lo que Rivera tenía que haber hecho hace 2 años, claro, y no estaríamos como estamos ahora. Y en consecuencia toda
esa galaxia, digamos, de la derecha, lo que puede constituir la suma de Ciudadanos, que habría ganado espacio por la izquierda, lo cual arrastra al PP a justaponerse a las posiciones de Ciudadanos, y Vox, todo eso junto habría ganado espacio, aunque el gran beneficiario sea Vox. Tengamos en cuenta que al final, con toda probabilidad, y a través y precedido de una serie de pactos locales, sobre todo de carácter autonómico, el PP y Ciudadanos van a acabar constituyendo seguramente una plataforma electoral, y muy probablemente Ciudadanos acabará entrando en el Partido Popular. Por eso yo digo que todo lo que hacen Ciudadanos, estoy seguro que es con el consentimiento del Partido Popular. Sí, seguro. Es decir, una estrategia pactada. Una estrategia pactada. El otro día, la reunión que tuvo Sánchez con Casado, yo creo que, oye, ¿cómo va con esta chiquita, con Inés? Bueno, va todo bien, ¿no? Quedamos a comer la próxima semana y tal. Yo creo que lo demás, claro, el Partido Popular no podía salir diciendo, ahí vamos a apoyar. Es decir, todo es un circo. Es una escenificación. La política es una escenificación, es un teatro. Sí. Al final no es nada más que eso. Son pactos por debajo que nosotros no vemos, y luego se escenifica el posicionamiento de cada cual para seguir recabando el voto de la parroquia propia. Había un chiste de Mingote hace ya 30 años largos, eran los 80 finales, donde salía Felipe González, un bien reconocible Felipe González en el dibujo, fumándose un puro, con los mofletes bien hinchados y en un sillón de orejas, Felipe González, viendo las encuestas y diciendo, y alguien le decía, Felipe o presidente, las encuestas dicen que los socialistas ya no nos votan, y decía González, no importa, con tal de que nos voten los de siempre. Claro. Bueno, pues no me habéis convencido mucho con la necesidad de la moción de censura, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Tú no lo ves así, Álvaro, ¿no? Yo lo veo así, yo la veo muy lejana a las elecciones, porque todo lo que habéis dicho tiene un viso electoralista inmediato, y yo entiendo que Pedro Sánchez aguanta la legislatura del tirón. Entonces, insisto, aguanta porque lo aguanta el Partido Popular. Ante la memoria del pueblo español, ante los colaboracionistas, me ha gustado la palabra, Fernando, medios de comunicación, ¿quién se acuerda de lo que vaya a pasar este septiembre, octubre, este otoño, dentro de 2 años y medio en unas elecciones? Nadie. Entonces yo la veo fuera de tiempo, al no ser que tengan más información que yo, que probablemente la tengan, y las elecciones vayan a ser mucho antes. Pero lo que pasa es que yo creo que es un elemento desestabilizador al gobierno esta moción de censura, porque pensamos que las elecciones pueden ser de aquí a 2 años y medio, pero claro, yo creo que Vox está pensando que a lo mejor puede ser en 6 meses. Es decir, entonces yo creo que en política es lo que va a proponer Abascal, eso es. Entonces yo creo que en política tienes que ir jugando las manos como te vienen, porque si las aguantas, si tú aguantas las cartas, a lo mejor cuando las sacas ya no valen, que es lo que creo que le ha pasado a Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos está haciendo ahora lo que tenía que haber hecho hace 2 años, y hubiese sido entendible. En política, ojo, esto no es fácil decirlo. Un tío dice, me guardo el as para más adelante. Ya, pero es que a lo mejor, cuando te guardo el as, ya no te vale para nada el as, porque el otro te ha ganado, ¿no? Y ya no hay jugada. Entonces, y ese es el problema. Entonces, historia política dice que lo que digo no vale para nada. O sea, está claro, ¿no? La de todos, me parece. El éxito ha sido brutal. O sea, la de todos. Oye, otra cosa, os quiero preguntar, dentro de todo lo que ha pasado este verano, ya que como empezamos en septiembre, hoy han empezado los colegios, en algunos sitios, en otros no, como decías antes, unos quieren empezar, aunque les tocara, otros no quieren empezar, cada comunidad autónoma dice una cosa, pero hay una cosa que a mí sí me ha llamado la atención, que ante este caos en el Ministerio de Educación, los sindicatos se han pronunciado. Es Madrid. Madrid es el problema. Esto, vamos, yo no le tengo... Vamos, las chaquetas verdes. Le tengo simpatía a Ayuso porque me cae bien. Yo creo que es una chica que sale ahí y dice lo que le viene en gana. Y sí, hombre, hay alguna vez que como... los sindicatos, ¿cómo lo veis? Hombre, ¿es Madrid la que peor está gestionando lo de la educación? Yo creo que es que lo que no funciona es el sistema. Y el sistema son las 17 comunidades, las 2 ciudades autónomas. Eso es lo que no funciona. Lo de Ayuso, yo creo que Ayuso está vendida y el propio Partido Popular está vendida, no porque ya sea mala, que eso cada uno puede es opinable, pero igual que puede ser opinable lo de Feijóo o lo del amigo de Feijóo, que es Urkullu. El tema es que yo creo que dentro del Partido Popular buscan la cabeza de Ayuso también, y si no, no hay más que ver las portadas del pasado viernes del ABC y de la Razón. Es decir, es la continuación de la portada del jueves del País, es decir, atacando a Madrid o diciendo que en Madrid se multiplicaban los casos, es decir, poniendo el foco donde ahora conviene ponerlo. La Razón y la ABC sacan esas portadas posiblemente con
con el consentimiento del Partido Popular a nivel nacional, Claro. Yo no tengo ninguna duda, y Claro. tampoco tengo ninguna duda que Aguado, cuando dice que viene estoy con la presidenta, es que ya le está preparando la cama a la presidenta, porque Aguado, la única salida política que le queda para subsistir es el presidente de la Comunidad de Madrid, aunque sea por un par de años. Entonces la cama, Ayuso, que se han tenido cuidado, la tiene más que hecha, ¿no? Independientemente de que cada uno pueda opinar de lo que quiera la presidenta de Madrid, pero vamos. El otro día vi en El Mundo, hablando de pues esto, que si los infectados eran tal, y nombraba a 6 provincias, Madrid, Barcelona, no sé qué, ahí va. Madrid en negrita, el resto y luego, referente a un chiste, como ha dicho antes Fernando, pues yo vi uno hace poco, no sé escenificarlo también como Fernando, pero más o menos los sindicalistas decían, esto va fatal, espérate que vengan los gobiernos de derecha para protestar, que es un poco lo que ha pasado con Ayuso. Yo es que nadie, igual que decíais, que nadie se sorprenda de que los sindicatos solo convoquen huelga en Madrid. Hombre, es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Lo que pasa es que estamos hablando de los sindicatos apesebrados, estamos hablando de los sindicatos de las mariscadas, de los Rolex, estamos hablando de... vamos a ver, los sindicatos, comisiones obreras y UGT, porque cuando hablamos de los sindicatos, hablamos de estos sindicatos, forman parte de la estrategia de Sánchez. Para Sánchez sería fundamental la caída de Ayuso en Madrid. Sería fundamental, sería una pieza a cobrar. ¿Y Almeida cómo le situáis en este tablero de ajedrez? Pues Almeida se lo van a pegar también. Bueno, todo esto, vamos a ver, todo esto es algo profundamente perverso y todos lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que aquí solo se protesta por lo de Madrid y solo existe Madrid, cuando la provincia en la que más gente ha muerto, la provincia, la demarcación territorial en la que más gente ha muerto en toda Europa, no sé si en el mundo porque tenemos a China, pero en fin, en toda Europa en cualquier caso es Ciudad Real y está en Castilla-La Mancha y está gobernada por quien está gobernada. O sea, sí, el mismo que dice que Madrid es una bomba vírica. Sí, efectivamente, y en este momento crece muchísimo más el contagio en Aragón que en Madrid. Sin embargo, no se dice nada de Aragón por la misma razón, ¿no? Es decir, es todo absolutamente perverso, lo sabemos. Ahora, en esa perversión, que en sí, lógicamente, es mala, en esa perversión hay un elemento de profunda justicia. Y es que el Partido Popular está recibiendo exactamente lo que merece por haber entregado los medios públicos a sus enemigos y, en consecuencia, como son incapaces de aprender, porque son incapaces de aprender, porque es gente que está ahí en su inmensa mayoría, y por supuesto no estoy atacando ni calificando en absoluto al concejal que se presenta por una localidad pequeña y que trabaja por la gente, que efectivamente lo hace, sino a los que dirigen el partido, están a lo que están para representar determinados intereses garbanceros, determinados intereses de puro beneficio económico y social, nada más, pues lógicamente les da lo mismo, que ellos hagan las ideas y dejadnos a nosotros los negocios. Ese es su planteamiento. Isabel Díaz Ayuso, hay gente que no me cree, pero me cuesta de verdad hablar mal de la gente. Yo no voy a hablar mal de Isabel Díaz Ayuso, a la que apenas he coincidido con ella 3 o 4 veces y hace ya mucho tiempo. Pero la juzgo como personaje público. Probablemente sea una persona encantadora, sus amigos, en fin, estén encantados de conocerla, de compartir con ellas esas reuniones que seguro que son de menos de 10 todos los domingos y todas estas cosas, de verdad. Pero Isabel Díaz Ayuso ha pasado por todo el espectro, que ciertamente no es que sea excesivamente variado, pero por todo el espectro del Partido Popular. Ha estado con Cifuentes, ha estado con Casado, ha estado con Esperanza Aguirre. Isabel Díaz Ayuso está con Isabel Díaz Ayuso. Y desgraciadamente la política española, en su inmensa mayoría, es así. Cada político está consigo mismo, le trae sin cuidado el bien general, el bien común, y conceptos como el de España o tal, esto ya es una cosa, vamos, de sus abuelos, que les suena que había una cosa, una bandera y tal, pero les trae absolutamente sin cuidado. El problema está en que, rememorando aquella célebre frase de Foxá referida al aislamiento, cuando nos retiraron los embajadores, decían, menuda patada le van a dar a Franco en nuestro culo. Pues el problema es exactamente el mismo, es decir, menuda patada le van a dar a Ayuso en nuestro culo, porque la alternativa es un personaje absolutamente lamentable, como es su vicepresidente, Aguado, que está perfectamente bautizado, al menos en su apellido, porque es un personaje absolutamente... Pani Aguado, sí. Vamos, y lo que pudiera venir también eventualmente, en fin, como recambio, que sería pues esa izquierda de Podemos, Más Madrid y Gabilondo,
Bueno, es como para salir corriendo hasta la comunidad más cercana, que bueno, que en este caso, donde estamos, no, en nuestro caso es Ávila, por donde estamos aquí, que tampoco está mucho mejor, pero en fin. Pero fíjate, hay un cierto sector, cuando digo conservador, yo creo que la gente me entiende lo que quiero decir, que pone a Gabilondo como si fuese un gran personaje. No, Gabilondo no aceptaría eso, por eso el PSOE se lo quiere cargar bien. Gabilondo es el hermano de Iñaki, que no porque sea un hermano tenga... No tiene la culpa. No tiene la culpa. Viene de ese felipismo que ahora estamos ensalzando. Es decir, hemos rehabilitado desde Luis Companys hasta Felipe González. Esto es acojonante. Viendo lo que vemos. Claro, es decir, esto es... bueno, claro, viendo lo que vemos... bueno, Luis Companys se quedaría fuera, ¿no? Pero claro, dicen algunas voces malintencionadas que a Gabilondo se lo cargaría porque Gabilondo no estaría dispuesto a cargarse a Ayuso con las maniobras que pretende el PSOE. Sea lo que fuese, tendemos a separar, por ejemplo, dentro del gobierno de España, a los socialistas y a los comunistas. Yo soy los que opinan que Sánchez se basta por sí solo para hacer el mal. No necesita... No necesita aliados. No necesita aliados, no necesita iglesias. Oye, fue Sánchez el que profanó la culpa de Franco, en la memoria histórica. No ha necesitado para hacer maldades al señor Iglesias. Otra cosa es que el otro le complemente. Por cierto, un Iglesias, que no sé qué opináis vosotros, cada vez está más amortizado, ¿no? El Iglesias llorón. Yo creo que le está jugando un papel fundamental para Sánchez, para que se queme, para que absorba todas las energías negativas, pero es un personaje que está amortizado, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que hace mucho tiempo. Es decir, sí. yo creo que en el Vistalegre 2, cuando triunfó Iglesias sobre Errejón, Podemos hizo el harakiri de una forma, ideológicamente, de una forma muy clara. Es decir, renunció a toda transversalidad. Errejón se dio cuenta y dijo, hombre, para esto no hemos hecho este viaje, ¿no? Es decir, para acabar con el PCE, que es de donde salimos, claro, porque queríamos hacer otra cosa y acabar aliados con el PCE, para esto no hacía falta este viaje, ¿no? Y yo creo que ahí verdaderamente se terminó Podemos. Podemos tenía la posibilidad de haber creado una fuerza verdaderamente populista, transversal, que no fuera ni de izquierdas ni de derechas, pero el lastre ideológico de su procedencia y de su, como se dice ahora, su ADN, es decir, su naturaleza real, al final le lastró de tal manera que le imposibilitó 100%, aunque haya algunos por ahí que crean haber descubierto no sé qué virtudes ideológicas en Podemos. Pero Podemos al final es lo que es, ¿no? Yo creo que ahí Podemos verdaderamente se terminó, no tenía ninguna posibilidad de entrar más que a través de la ingeniería política, que efectivamente es lo que ha pasado gracias al PSOE. Y luego le mató el remate, ya el tiro en la cabeza, el tiro de gracia, después del fusilamiento, fue el chalet. Claro, cuando tú lo que estás presumiendo precisamente es de una especie de virtud ascética a partir de la cual condenas a toda la casta política y a todos los que te han antecedido en la historia de la humanidad como indignos, como corruptos, etcétera. Por no vivir en Vallecas. Y resulta que tú, después de jurar en 3 o 4, idiomas no, porque no sabe más, pero en fin, ya se me entiende, que nunca te moverás de allí, que la gente que vive en casas de 600.000 euros y que no coge el colectivo, que no coge el transporte colectivo y demás, pues está desconectada del pueblo y te vas a vivir a una zona aislada en Galapagar, en un chalet que vale no 600.000, aunque tú has pagado 600.000, sino que vale, por haberlo pactado con el banco que financia tu partido, te vale más de 1 millón de euros con toda probabilidad, o en torno a 1 millón de euros. Tampoco hay que exagerar, pero ya es bastante, ¿no? En fin, cuando tú haces eso, cuando has basado en la ética más que en la propuesta ideológica, en la actitud ética, has basado tu propuesta ideológica, pues entonces se te cae todo encima. Y ahora Podemos es la historia de un derrumbe catastrófico, se quedará probablemente en las cifras tradicionales del Partido Comunista Izquierda Unida y no pasará de ahí. Ellos cifran su última posibilidad, agotadas las otras 2 vías que le prestó, por un lado, el Partido Popular en la cuestión de medios de comunicación, que es quien le abrió las puertas y quien le dio todo, y el PSOE en términos políticos. Una vez agotadas esas 2 vías, yo creo que lo único que le queda a Podemos es encomendarse a la catástrofe social. Solo a través de la catástrofe social pueden llegar a ser algo. Y creo que ya incluso para eso podría ser tarde. Efectivamente, Pedro Sánchez, que es un psicópata, según la definición de Manual, es un absoluto psicópata con un trastorno de la personalidad narcisista, de forma muy clara. Es un personaje que hoy coge a Iglesias, al que denostó ayer de una forma abierta, indisimulada y agresiva, y el día de mañana lo escupirá de la misma manera que hoy se lo traga.
psicópata que tiene suerte, porque si nos acordamos, Pedro Sánchez estaba fuera de todo. Pedro Sánchez el bebe le llegué a apodar yo, Sí. Bueno, pues, pero es que la ausencia... Tipo con suerte, yo no jugaría un póker con él. Porque la ausencia de toda convicción, claro, lo que te elimina los límites. Es decir, te permite jugar de una forma muchísimo más... Imaginémonos, claro, que para unos hubiera, en un partido de fútbol, hubiera un reglamento para un equipo y al otro se le permitiera dar patadas, codazos y puñetazos. Claro. En consecuencia diríamos, joder, qué listos y qué buenos son. No, es que carece de toda vergüenza y de todo límite. Nos quedan 6-7 minutos y no quería dejar pasar... Bueno, ha pasado justo un año de la exhumación de Franco y hoy nos encontramos con lo de el Pazo de Meirás. Totalmente distinto, es una gestión totalmente distinta. El otro día hablaba yo en un debate que aquí no se está juzgando a Franco. El uso y disfrute del Pazo de Meirás hasta la muerte de Franco estaba clara y ningún juez se está juzgando el uso y disfrute y la titularidad, ¿no? La titularidad a la familia. Pero no te engañes, yo no me he leído los 900 páginas de la sentencia, la tengo y me ha dado mucha pereza y la he ojeado nada más, pero al final se está dando credibilidad a una expropiación sin más. O sea, no sé cómo lo veis. Es un ataque más a los Franco. Está claro, para mí está claro. No hay nada que los Franco inicien como apellido, como familia, por más justo que sea, que la justicia de hoy les dé la razón. Es un hecho evidente, ¿no? Mira, independientemente de que podemos entrar en un debate histórico, yo hacía el otro día... El histórico, aquí no hay nada ganado porque precisamente la ley de memoria histórica es para transversar la historia. Y luego tienes una banda aborregada que se cree... Ojo, os pongo un ejemplo. El otro día Pablo Iglesias en su cadena amiga, en La Sexta, llegó a decir que, claro, él era republicano porque en la República se vota al presidente de gobierno. Es mentira, ni en la primera ni en la segunda república jamás se votó al presidente de gobierno. ¿Tú crees que eso lo hace por ignorancia o por maldad? Este es un profesor universitario. Yo pienso que más que por ignorancia, que posiblemente algo de ignorancia tenga, es que lo hace por maldad, porque lo que sí son ignorantes son la caterva de seguidores que tiene. Entonces él lo hace por maldad y todo es así. Mira, el Pazo de Meirás era de Emilia Pardo Bazán, perteneció a Emilio Pardo Bazán. En agosto del 36, el hijo de Emilia Pardo Bazán y el nieto fueron asesinados por aquellos que ahora reclaman que el Pazo vuelva al pueblo. ¿A qué pueblo? A los herederos sinológicos de aquellos que asesinaron al nieto y al hijo de Emilia Pardo Bazán. Claro, y alguno en redes sociales decía, por fin la familia Pardo Bazán podrá descansar en paz. Pero cabrones, ¿pero cómo va a descansar en paz? Si el que le quita la titularidad a los Franco son los herederos sinológicos de los que asesinaron al hijo y al nieto de Emilia Pardo Bazán, que además los asesinan juntos. Eso es una barbaridad. Claro, no se dice esto. Y encima se habla como si Emilia Pardo Bazán fuera una roja en puño en alto. Es decir, pues no saben ni quién era, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo es un cúmulo de Carmen Calvo, que pertenece a ese partido que asesinó al hijo y al nieto de Pardo Bazán, son las que sacan pecho. Algún periódico, por fin el Pazo volverá al pueblo. Ese Pazo nunca fue del pueblo. Por fin el Pazo volverá al Estado. Ese Pazo nunca fue del Estado. Es decir, en fin... Hay que dar esta batalla, claro que hay que darla, pero insisto que esa batalla histórica, esa memoria histórica, pretende, como en 1984, quien controla el pasado, controla el presente y controla el futuro, y de eso se trata también. Esa batalla histórica hay que lucharla hasta el final. Y ojo, y después de que, porque uno dice, después de que prefieren a Franco no habrá nada más. ¿Cómo que no habrá nada más? Después ha venido el Pazo, y después venirá la familia Franco, que unos te pueden gustar más o menos, porque son indistintos, o nada, que se suiciden. Es decir, esto no tiene límites. No tiene límites. Cruz del Valle de los Caídos. Y después la cruz la gente diría, bueno, pues ya se quedarán tranquilos porque han volado la cruz. No. Después habrá que volar la almudena. Después habrá que perseguir al católico. Después... Esto es infinito, ¿eh? Que nadie piense, después del matrimonio homosexual vendrá la legalización del hombre con la vaca o el perro con la cabra. Y vendrán... Es decir, todo esto es infinito. Y aquellos que piensen que con la profanación de Franco se acababa todo... Se equivocaron. Han abierto una caja de Pandora que no tiene límites, Fernando, desde mi punto de vista. No, es así. Lo que pasa es que llevamos décadas soportando en España sin prácticamente una queja en las que los asesinos le han quitado las calles a las víctimas. En España es así. En España se han quitado las calles a personajes como José Antonio Primo de Rivera, como Ramiro Ledesma Ramos, Calvo Sotelo, como el propio Calvo Sotelo, es decir, personajes a los que no podían ni agarrarse, caídos de Paracuellos, por ejemplo, a los que no podían ni agarrarse
porque fueran franquistas. Es decir, pero si usted no lo dejó ser franquista porque le asesinó 5 días antes de que comenzara el 18 de julio. Y a José Antonio lo detuvo arbitrariamente y contra sentencia judicial en 2 ocasiones, porque después de la audiencia provincial vino la del Tribunal Supremo, que legalizaba, que daba por legales los estatutos de la Falange, y usted mantuvo a la Falange ilegalizada y a José Antonio en la cárcel con un pretexto legal que es bochornoso desde el punto de vista del Estado de Derecho, y usted lo fusiló después, ¿no? De una forma manifiestamente ilegal, porque aquella legalidad es absolutamente indefendible desde ningún punto de vista. Y aquí los asesinos, los herederos de los asesinos, quienes se reclaman como tales, les han quitado las calles a las víctimas. Es así, esto es lo que ha estado pasando. Y naturalmente que esto no era porque el discurso entonces era el de la reconciliación. Bueno, es que no tenemos que acordarnos de que aquí hay víctimas ni asesinos. Aquí hay que borrar esas distinciones. Y al cabo de los años nos hemos dado cuenta de que efectivamente ese discurso ha sido suplantado por otro, que es el de la memoria. Y entonces ahora sí, ahora nos encontramos con que no hay José Antonio, pero sí hay Largo Caballero. Sí, claro. No. Y perdóname, y esto es lo mismo que va a pasar en unos años, ya está pasando con ETA. Es decir, los ya asesinos, está pasando. Los asesinos van a ocupar los nombres que ahora mismo, el reconocimiento que tienen algunas víctimas, pues que no todas. El de HBO en lo de Patria, ya vamos hacia, no sé si os habéis dado. Esa equiparación. Pero, a lo que estaba diciendo Fernando, quedan 2 minutos muy rápido. Cometimos un error en la transición, nos decían, venga, no hay que remover aquello porque hay que... Se cayó en la trampa, ¿eh? Y se cayó en la trampa. Pero venía de antes, Sí, Álvaro. sí. Es decir, esto durante la segunda mitad del franquismo, que es que a la gente se le está mintiendo, está falsificando la historia. Durante la segunda mitad del franquismo, las invocaciones al régimen del 18 de julio, se vació de contenido a lo que había ideológico. pasado y tal, estaban incluso oficialmente mal vistas. Se procuraba que ese tipo de concentraciones políticas, cuando se producían, de excombatientes, de Falange, del Requeté, tal, que se celebraran en lugares no excesivamente visibles. El régimen y el propio Franco, en una entrevista a finales de los años 50, en una revista norteamericana católica, habla de que hay que rendir todo el homenaje posible y tal al régimen del 18 de julio, pero que hay que mirar hacia adelante y tal. Es decir, no se está como se nos ha pretendido contar en la permanente reivindicación del 18 de julio. No es verdad. En España se daba por hecho, porque se había producido de verdad la reconciliación entre todos los españoles. Y ya durante por lo menos los últimos 10, 12 años del franquismo, no estaba bien visto, incluso dentro del régimen, ese tipo de invocaciones. Se procuraba relegar, por supuesto, el canto del cara al sol, brazos en alto, camisas azules y cosas semejantes, a actos muy concretos, muy determinados y muy privados. Y muy privados. Sí, que no tiñese el azul el régimen, cada vez, desde luego cada vez menos. Por tanto, lo que sucedió en la transición fue una música que ya se venía tocando desde hacía por lo menos 10-12 años. Pues sí, te los tocaban entre otros los Martín Villa, que ahora se ha prestado al circo judicial de acudir a la embajada de Argentina. Y por cierto, tampoco has hablado del magnífico libro que ha publicado en Editores y que aquí estamos los 3 autores. Franco en el banquillo. Franco en el banquillo. Hablando de esto, que se me había pasado, había que hacer un poquito de publicidad. Fíjate pues, lo que soy yo, fíjate que torpe soy. Menudo editor, menudo editor, macho, yo flipo. Bueno, pues no tengo nada que decir, Franco en el banquillo. Tercera edición de verdad. Hay que ir a por la cuarta, Ahí, estamos ahí justito, pero llegaremos. Oye, para mí ha sido un placer estrenar con vosotros y hablar de todo un poco, porque ya te digo, estrenando el programa, pues bueno, había muchas cosas que hablar de que han pasado desde el 14 de marzo aquí. Os doy las gracias, espero que este programa dure mucho, por lo menos... El ticket depende de ti, ¿eh? Y de la continuidad de la casa también, pero bueno, bueno. La continuidad de la casa está asegurada y lo mío, pues ya sabes, depende también de muchas cosas, pero yo procuraré estar aquí. Javier, Fernando, muchas gracias. Un placer. Y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias.